gobierno de Haití declaró el estado de urgencia y el toque de queda por 72 horas en el estado del oeste, en donde se encuentra la capital, Puerto Príncipe. Esto luego que durante el domingo las bandas criminales se tomaran la penitenciaría nacional de la capital, la más grande del país. Y en Egipto se redoblan los esfuerzos para un nuevo cese el fuego en Gaza sin delegados israelíes, mientras la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en una fuerte declaración, llamó a una tregua inmediata de 6 semanas, calificando la situación en la franja como inhumana. Diputados de la Asamblea Nacional y senadores de Francia se reúnen este lunes en el Palacio de Versalles para incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución gala. Sería el primer país del mundo en tomar esta medida. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Yo soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo en Haití, en donde el gobierno declaró el estado de urgencia y el toque de queda por 72 horas en la región oeste que alberga a la capital, Puerto Príncipe. La medida llega como consecuencia de la escalada de violencia de los últimos días, que llegó a su pico más alto este domingo con el asalto de las bandas armadas a la penitenciaría nacional, la más grande del país. Al menos 3 personas murieron y más de 3.000 presos huyeron, si bien esta cifra aún no está clara. Con el fin de restablecer el orden y tomar las medidas oportunas para recuperar el control de la situación, se decreta el toque de queda en todo este territorio. Entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana del lunes 4, martes 5, miércoles 6 y el domingo 3 de marzo de 2024, desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. La fuga de la cárcel marca un nuevo punto de inflexión en la espiral de violencia en Haití y se produce además cuando las pandillas tienen un mayor control en la capital y tras el anuncio del gobierno de una próxima llegada de unos 1.000 policías de Kenia para garantizar más seguridad. Lea Aurel nos amplía en el siguiente reporte. Reclusos con heridas de bala y trozos de ropa manchados de sangre esparcidos por el recinto. Estas son las secuelas de un ataque a la mayor cárcel de Haití por parte de grupos armados el sábado por la noche, lo que provocó una fuga masiva de reclusos. Recibí una bala aquí y otra un poco más arriba. Me alcanzaron ayer a las 9 de la noche. Estoy sufriendo. Estábamos durmiendo cuando escuchamos el ruido de las balas. Las barreras de las celdas están rotas. Soy el único que queda en mi celda. Las autoridades dijeron que seguía sin estar claro cuántas personas se habían escapado, pero los trabajadores de la prisión informaron de que solo un centenar de reclusos había optado por permanecer en sus celdas por miedo a morir en el fuego cruzado. En este centro penitenciario, construido para 700 reclusos, pero que albergaba a más de 3.600 antes de la fuga, los patios de cemento quedaron vacíos. Haití ha entrado en una espiral de violencia después del asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El país no tiene jefe de Estado ni ningún otro cargo electo nacional y las bandas se han hecho con el control de la mayor parte de la capital, Puerto Príncipe. El líder pandillero Jimmy Cherizier se comprometió a derrocar al primer ministro en funciones, Ariel Henry. El viernes firmó en Kenia un acuerdo para un despliegue policial internacional respaldado por la ONU para intentar estabilizar al país caribeño, donde al menos 5.000 personas fueron asesinadas el año pasado. Pasamos ahora a actualizar información en torno a la guerra en Gaza. En El Cairo, la capital de Egipto, se redoblan los esfuerzos para conseguir un nuevo cese al fuego entre Israel y Hamás. Es la segunda jornada del nuevo ciclo de negociaciones que por el momento no cuenta con presencia de delegados israelíes. En una inusual locución, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llamó a aceptar de inmediato una tregua de 6 semanas e hizo una poco habitual crítica a Israel por la falta de entrada de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Entre tanto, son ya al menos 124 gazatíes los que han muerto en nuevos ataques israelíes durante las últimas 24 horas, según informaron las autoridades del enclave. Y dada la inmensa magnitud del sufrimiento en Gaza, debe haber un alto el fuego inmediato. Durante al menos las próximas 6 semanas, que es lo que está actualmente sobre la mesa. Esto permitirá la liberación de rehenes y la entrega de una cantidad significativa de ayuda.
También permitirá construir algo más duradero para garantizar la seguridad de Israel y respetar el derecho del pueblo palestino a la dignidad, la libertad y la autodeterminación. El conflicto tiene sus ecos también en la Cisjordania ocupada, donde las fuerzas israelíes llevaron a cabo la mayor redada sobre la ciudad de Ramallah en años. Al menos un adolescente de 16 años murió por disparos en el pecho durante el ataque al campo de refugiados de Amaris, según fuentes palestinas. Se reportaron asimismo incursiones israelíes en las ciudades de Tubas y Nablus. Son al menos ya 400 palestinos los que han muerto en Cisjordania desde el inicio de este nuevo conflicto. Y en noticias sobre la guerra en Ucrania, un ataque ruso en Odessa dejó al menos 12 muertos. Mientras tanto, las autoridades ucranianas han decidido ofrecer cursos de formación en drones a los estudiantes. Esta formación es crucial en un país en guerra donde los drones cobran cada vez más importancia. Tenemos todos los detalles en el siguiente informe. En el aula, el zumbido del dron ya no molesta a los estudiantes. Desde el 1 de noviembre, estos adolescentes ucranianos reciben una formación sobre el uso de estos aparatos que con los años se han convertido en un arma formidable en el campo de batalla. De hecho, el instructor es un militar. La guerra continúa, nos guste o no, y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar al tanto de los acontecimientos actuales. Aunque surjan nuevas tecnologías, los principios fundamentales siguen siendo los mismos. Por eso, proporcionamos a los alumnos conocimientos fundamentales. Esas clases incluyen una capacitación de primeros auxilios y seguridad. Los alumnos también disponen de simuladores en los que practican la destrucción de posiciones rusas, una formación que podría tener una importancia crucial más adelante. En principio es útil, porque es posible que alguien quiera ser soldado en el futuro. La realidad es que la guerra continúa, así que estos conocimientos son esenciales para todos. Creo que es importante para los chicos, por ejemplo, porque si se alistan en el ejército ya tendrán algunos conocimientos básicos y les será más fácil ampliarlos después. Y para las chicas es igual de importante, porque también necesitan saber actuar en determinadas situaciones extraordinarias y saber qué hacer. Algunas escuelas enseñan esto desde una edad temprana, como estos niños de 6 años. Rusia también ha incluido el uso de drones en sus programas escolares desde los 15 años. Y este lunes se reúnen en el Palacio de Versalles las dos cámaras del Congreso francés, los diputados y senadores, para decidir si el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo entra en la Constitución gala. Será necesaria una mayoría de 3/5 para que Francia se convierta en el primer país del mundo en el que el aborto se consagre como derecho constitucional. El Congreso reúne a las dos cámaras del Parlamento, la Asamblea Nacional y el Senado. 577 diputados y 348 senadores se reúnen este lunes para votar la protección del derecho al aborto en la Constitución, en un hemiciclo especial del Palacio de Versalles, donde se sentarán por orden alfabético, no por afiliación política. La votación propiamente dicha tendrá lugar en salas contiguas. Se necesita una mayoría de 3/5, pero ambas cámaras ya votaron el cambio constitucional por abrumadora mayoría, por lo que el resultado de hoy no parece estar en duda. El ministro de Justicia considera esto como una victoria de los derechos de la mujer. Esta votación es histórica. Seremos el primer país del mundo en consagrar en la Constitución la libertad de las mujeres para controlar su cuerpo. Añadiendo la advertencia de que el cambio pretende proteger esta libertad clave para las mujeres, pero no ampliarla más, y que el gobierno actual desea evitar que cualquier mayoría futura ataque este derecho. Las dos cámaras del Congreso se reunieron por última vez en 2018, cuando el presidente Emmanuel Macron presentó a los legisladores su hoja de ruta del gobierno. Antes de esto, la última modificación de la Constitución se produjo en 2008, cuando Nicolas Sarkozy aprobó una reforma de las instituciones que incluía un límite al número de mandatos que podía ejercer un presidente. Cerramos en Ecuador, donde el volcán La Cumbre entró en erupción en la isla Fernandina. Según el Instituto Geofísico del país, el volcán registró una anomalía térmica y emisión de gases durante la medianoche, entrando en erupción durante la madrugada. Este fenómeno natural no implica riesgo humano porque en la isla Fernandina, de 640 kilómetros cuadrados de superficie, no habitan personas. Se trata de la cuarta erupción en casi 8 años. Cerramos con estas imágenes el informativo, pero sigan conectados a France 24.